Hola, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos a Fernando Tuesta, quien nos va a ayudar a entender un poco si es que la reelección en base a una propuesta de Fuerza Popular está en la picota o no, y en general para entender un poco el contexto sobre el cual esta iniciativa vuelve a tomar actualidad. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes. Bueno, no sé, empecemos. No sé, Augusto, Mirko. Quisiera agregar una cosa, que la reelección había hasta no hace mucho, hasta el año 2020, pero en el gobierno de Vizcarra se encarga a una comisión de reforma política que Fernando preside la comisión, y lo que pasa, y ahí por favor para que nos cuente Fernando, esta propuesta fue, pero en el camino hubo algunos cambios y se metió el tema de la no reelección como de contrabando, y se aprobaron algunas cosas, pero no se aprobaron otras, y nos quedamos con la no reelección, que parecería que es una idea equivocada y que se habría que revertir. Pero ¿por qué no nos cuentas tú dónde estamos ahora? ¿Había antes, no había ahora? Tú en el camino estuviste tú con la propuesta con Martín Tanaka, el grupo que trabajó en esa comisión. Miren, en el Perú siempre ha habido reelección ilimitada de todos los cargos, salvo presidente de la República, que se cambió para reelegirse con Leguía y Fujimori, pero luego de la caída de ellos se volvió a tener la no reelección presidencial. Sin embargo, con el desprestigio de la política y a nivel subnacional, en donde muchas autoridades eran procesadas y algunos sentenciadas por temas sobre todo de corrupción, en el año 2015 sí se modifica la Constitución para no permitir la reelección de autoridades subnacionales. Perdón, eso sí, fue en el 2000, no, para las elecciones de 2014, subnacionales. Y esto ya no se produjo en el 2018, de cara al 2018, que fueron las elecciones anteriores. Con el expresidente Vizcarra vino el tema de las 4 propuestas para el referéndum. Eso es previo a la comisión que presidí, previo. Dentro de las 4 hay que recordar a quienes nos están viendo, estaba la suplantación, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia por el Consejo Nacional de Magistratura, la bicameralidad, la no reelección de los parlamentarios, y la 4ª era sobre el financiamiento de los partidos. Y hay que recordar que de las 4 se aprobaron todas, salvo la bicameralidad. Cuando se nombra la comisión nuestra, nosotros estamos a favor, que ahora podemos conversar, sobre volver a la no reelección de los cargos, salvo presidente de la República. Pero como eso había sucedido hace apenas, me refiero a la no reelección de parlamentarios unos meses antes, no podíamos colocarlo ya en la propuesta nuestra. Estaba claramente estipulado que, sobre todo en términos de la opinión pública, la no reelección era un avance. Lo que sabemos, obviamente, que es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Este Parlamento es hijo clarísimo de la no reelección, por ejemplo, ¿no? Hijo clarísimo de la no reelección. Y las autoridades que vamos a elegir el 2 de octubre van a ser también hijos de la no reelección. Entonces, eso es para dar un contexto inicial sobre cómo están las cosas. Ahora, siempre es un mal momento y mal visto cuando quieres revertir esta situación de cara a una elección. Ahora, de hecho, creo que más allá de la voluntad de los parlamentarios, para el 2 de octubre de este año, eso no se aplicaría. No se aplicaría bajo ningún punto de vista, ¿no? Además, se requiere, como usted bien sabe, modificar la Constitución en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, y la otra empezaría el 28 de julio. No, apenas se apruebe la primera, estoy seguro que va a abrirse todo un debate si es que eso se da, ¿no?
Bueno, eso es la parte técnica que nos ha dado Fernando. Tenemos también la parte, vamos a llamarla emocional, personal, lo que siente la población y cómo se mueven las corrientes sobre elección, reelección y no reelección, incluidas las nuestras, ciertamente, ¿no? Mi sensación es que la no reelección es una corriente que lo que busca es castigar la ineficiencia, vamos a llamar, castigar el mal desempeño de las personas en los cargos. Y que quienes no están, ¿no es cierto?, quienes están por la reelección, lo que buscan es premiar la experiencia. Y entre castigar el mal desempeño y premiar la experiencia, el problema es que ambas posiciones emocionales, las estoy llamando, se basan en ejemplos concretos, específicos, casi diría yo, personales, porque nunca va a haber un colectivo de autoridades, todo eficaz, todo experimentado o todo inepto y todo digno de no ser reelegido. Entonces, mi sensación, y en esto es una pregunta, Fernando, es que este punto de vista sobre si se debe reelegir o no se debe reelegir, no es el tipo de norma que una vez dada se va a quedar en su sitio. Parece más una especie de fiesta móvil que el público, la opinión pública peruana está condenada a moverse entre reelegir y no reelegir varias veces en un futuro que todavía veremos. Es así. Miren, para dar alguna información, en América Latina, Costa Rica es el único país que no permite la reelección parlamentaria, para empezar. No hay país donde no existe la reelección, la prohibición de reelección de entidades subnacionales. Ahora, el voto en un sistema democrático tiene además una función que es muy importante, porque tú has llamado castigo. Bueno, en la reelección el voto adquiere entonces dos posibilidades: premio o castigo. Si es que, por ejemplo, mi alcalde de mi distrito lo ha hecho bien y se va a la reelección, yo lo premio con mi voto. Si lo ha hecho mal y yo he votado por él, yo lo castigo y ya no le doy mi voto. Eso es así también en otras instancias, digo en un sistema democrático, pero a nivel presidencial la cosa cambia porque ya hemos visto que las experiencias son nefastas. O sea, no es Estados Unidos, donde en realidad el rival, el opositor puede ganar, ¿no? Hay un equilibrio allí, pero en general competir con el presidente de la República es desnivelado, ¿no? Y no es desnivelado sin contar con reglas, es desnivelado porque las reglas y el uso de las reglas y la posición de dominio hacen que sea desnivelado. Ahora bien, a nivel municipal, sin embargo, se ha dado casos, y eso ha impactado mucho en Lima, que han habido por lo menos 3 casos. El caso de Chorrillos, el caso de Chosica, que es el distrito de Lurigancho, y el de Magdalena, si mal no recuerdo, que se han reelegido en una cantidad de veces que ha llegado casi en uno de los casos 21 años en el municipio. Chorrillos, ¿no? Chorrillos. Miyasato creo que es el nombre, Marco Miyashiro. Marco Miyashiro, ¿no? Entonces, tú puedes poner, pues, de repente un límite, ¿no? A nivel subnacional, decir, es posible 2, 3 reelecciones y ahí tienes que esperar, en fin. Pero no prohibir la reelección no te da nada. Pues ese es el tema. El otro te puede producir buenos alcaldes reelegidos y por ahí algunos que no tan buenos
efectivamente han utilizado los recursos también para ganar. Pero ¿qué te ofrece la no reelección? Nada. Lo hemos visto en el Parlamento, ¿no? Porque si tú dices, oye, esto te da la posibilidad, como se dice, ¿no?, de recrear, oxigenar otro cuerpo de representantes mejores, bueno, ¿no? Pero no hay aquí ni en ninguna parte ninguna evidencia ni estudio científico que te diga que la no reelección te produce mejores representantes en cuerpos subnacionales y en el Parlamento. Ahora, Fernando, una consulta en base a la evidencia empírica en el Perú, ¿no? Porque parece que es interesante indicar que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Que digamos que el parlamentario que es elegido por primera vez, bueno, aprende algunas cosas, la lógica, en fin, genera un cierto capital político, porque finalmente eso también se requiere. Sin duda. Si hay reelección, justamente en base a esa curva de aprendizaje, podría de alguna manera utilizarlo de mejor forma y obviamente también para su agrupación política. Esa es la parte positiva, pero también está el otro lado. La curva de aprendizaje también puede ir por lo negativo. Terminan aprendiendo cosas malas y finalmente utilizan mal, como se está utilizando hoy día en el Parlamento, un cargo de este nivel, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje va para lo bueno y para lo negativo. La pregunta es, desde la evidencia empírica, ¿hay más cuestiones negativas que positivas? O sea, ¿cuál es el balance? Porque eso es lo que finalmente podría darle un elemento valorativo más positivo a reelegir, ¿no? Mira, entre el 2000 y hasta que se prohibió la reelección a nivel parlamentario, la tasa de reelección en el Perú era 28%. O sea, los peruanos ya no reelegíamos a la gran mayoría. A la gran mayoría. Claro, siempre te pueden, dice, para contraponer, dicen, mira cómo, qué sé yo, Mauricio Mulder, Jorge Castillo, dicen, ¿no? Por ahí Vitocho, etcétera, son más de lo mismo. No, en el Perú ha habido más parlamentarios en el siglo que en otros países. Más parlamentarios. Muchos han sido parlamentarios de un solo periodo y que no volvían a ser reelegidos por su mal desempeño. En el Parlamento extraordinario, ¿no?, que hubo de año y medio, se presentaron 16 parlamentarios y solamente fueron reelegidos dos. Ahora bien, quien tiene experiencia la usa, obviamente, para el desarrollo de sus ideas, sus posiciones. Los medios de comunicación los conocen y la gente cree que la mayoría entonces son reelegidos. Hay un efecto muchas veces de cómo los medios, y claro, los medios también obviamente buscan a quienes tienen mejor posición, ¿no? No necesariamente a los desconocidos, que muchas veces estos desconocidos lo son casi como premio a que no hacen nada, ¿no? O hacen muy poco, o hacen su trabajo deficiente, ¿no? Entonces, sí es cierto, pero la curva de aprendizaje de lo malo, lo corrupto, lo aprenden rápido. Rápido, eso lo aprenden en semanas, no hay mucho, ¿no? Ya vienen con la idea. Además, el parlamentario que llega sabe que se va a quedar 5 años, y quizá menos, ¿no? Dice, por ahí disuelve el parlamento, y entonces hago todo lo necesario, y hemos visto, este parlamento no tiene ni un año, va a cumplir recién 10 meses. Claro, ni hablar, ya no estamos hablando del Ejecutivo, pero digamos, situándonos solamente en el Parlamento. A nivel subnacional, la cosa, de mi punto de vista, es más grave aún, porque es ejecutivo. El alcalde distrital, 1.794, 196 alcaldes provinciales, 25 gobernadores, son ejecutivos. Son como presidente de la República en pequeño, ¿no?, en su ámbito. Pero allí nuevamente, ustedes seguramente lo habrán visto en sus distritos y que nos están viendo también, uno sabe, conoce pues cómo se desempeña el alcalde, no tienen a quién engañar, ¿no? Entonces, yo lo premio o castigo. Eso no tengo ahora esa posibilidad, no la tengo. Ahora, y tengo que escoger en otro menú que los partidos nos presentan y entre ellos hay que escoger. Yo no quiero ninguno, yo quiero el que está ahora. Y eso no puedo.
Fernando, ahora, me parecería que entre los cuatro que estamos acá hay como consenso en que, salvo el presidente, sería mejor la reelección y que la gente decida para gobernadores, alcaldes, parlamentarios, ¿no? El problema es que es una propuesta poco sexy y tú lo pudiste ver porque cuando ustedes prepararon esta reforma, Martín Vizcarra le sacó la vuelta a la reforma y metió esto de la no reelección como gancho político, pensando que así ganaba el referéndum completito. Pero es un grave error. Ahora, ¿cómo volvemos a ese sistema cuando la gente tiende a creer que todos deben irse a su casa, que los parlamentarios todos son muy malos? Entonces tiene como que castigar, de decir, bueno, y además la gente cree que los parlamentarios entran a robar, entonces dicen, bueno, que roben solo un solo periodo y que no se queden robando mucho tiempo. Pero cómo explicarle al ciudadano de manera muy sencilla que la reelección tiene efectos favorables y que ya es cuestión que la gente se le devuelve el derecho de decir quién se queda, quién se va? ¿Es viable políticamente volver a reponer la reelección en el Parlamento y en gobernadores y en alcaldes? Muy difícil, pero este Parlamento lo podría hacer, por una sencilla razón. Como no van a poder ser ellos en principio reelegidos, si pierden no los van a castigar por eso, porque no pueden ser reelegidos. Ahora, si ganan esta propuesta, claro, lo que va a ocurrir es van a decir, claro, es que ellos quieren reelegirse, bien, que se propongan y que la gente, si quiere, vote por ellos, si no, no. Si son tan malos, la gente decidirá no votar por ellos, así de simple. Nadie va a imponer a nadie el voto. El voto es libre, ¿no? A nadie se ha impuesto, digamos, una representación. Lo que ocurre, sin embargo, también a nivel parlamentario es lo siguiente. Yo voto por mi candidato, quien creo que es el mejor, y probablemente unos cuantos. Pero si yo veo que el otro partido se eligen otros, yo quiero que ese no sea parlamentario. En general es así, ¿no? Yo no quiero que ninguno de estos sea parlamentario. Claro, el mío sí, ¿no? En el mejor de los casos, porque en otros se decepcionan también del propio. La gente tiene que entender que un parlamento tiene que ser plural y que un parlamento es una representación de todos y que la mejor manera de que salgan los mejores es ajustando algunas reglas y siendo responsables también los ciudadanos de preocuparse también por los temas públicos. Mientras más estén ausentes los temas públicos, el elector es más vulnerable a que lo manipulen y que sus decisiones no sean las mejores, ¿no? Hay que devolver también, hay que decirle a la gente, las encuestas deberían de preguntar sobre la responsabilidad mismo de los electores. Las encuestas nunca exploran sobre la responsabilidad de ellos. Por ejemplo, ¿cuánta preocupación tienes? Por ejemplo, la gente dice, no quiero saber nada de política, no voy a leer periódicos, no voy a ver noticieros, los programas políticos, todos son iguales, etcétera. Voy a preocuparme de mis cosas personales, mi familia, así saldré bien. Bueno, así no vas a salir bien, porque en realidad dejas a los políticos en manos solamente de la política, ¿no? Y no tienes el control social, ¿no? Y eso nos lleva, supongo, a la revocación, a la revocatoria, ¿no? Como una especie de autocrítica de una parte del electorado y un intento de rectificar el daño que ha sido hecho. Este es un instrumento que estaría más bien del lado de la no reelección que del lado de la elección, ¿cierto? Mira, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la revocatoria de las autoridades subnacionales, o sea, vale decir alcaldes, gobernadores, consejeros, concejales. El Perú lo tiene desde el año 95 y se operó a partir del año 97, pero eso degeneró. Y degeneró a niveles en que el Perú se convirtió en el país que tuvo mayor cantidad de revocatorias en el mundo, ¿ah? Y digo en el mundo porque no era difícil conseguir esa información, porque la mayoría de los países no tienen la revocatoria. No la tienen. Y entonces nosotros revocamos alcaldes porque teníamos reglas de juego de incentivos perversos. Por ejemplo, si tú revocabas a una tercera parte de los concejales, había nuevas elecciones. Entonces, ¿qué pasaba? Yo perdía las elecciones y entonces comenzaba a buscar firmas con todos los que habían perdido para revocar al que había ganado. Y entonces había nuevas elecciones y todos nos presentamos.
ahí por donde no entrabas por la puerta, querías entrar por la ventana. Y es lo que vimos en Lima, que terminó siendo un desastre, porque no se revocó a la señora Susana Villarán, pero sí se revocó a la mayoría de sus concejales, a 20, a toditos menos a uno. Minoría, pero además, si se hubiera revocado, miren qué hubiera pasado. El periodo de Susana Villarán, donde además parte previa era campaña para si se revoca o no. Luego venía la segunda parte, que si se lo hubiera revocado, subía el teniente alcalde. Pero luego hubiera tenido que haber elecciones para completar el periodo, o sea, 3 alcaldes en 4 años. Ninguna parte se resiste eso. Ningún gobierno lo resiste. Un desastre. Bueno, a nivel parlamentario, solamente. Ya vemos el desastre, ¿no? El desastre lo veríamos a nivel local, ¿no? Además, el periodo de gobierno, acuérdense que es más corto, es de 4 años. Y que ese es un tema. Lo que sí propusimos nosotros es un ordenamiento del calendario electoral. Vale decir, si es que teníamos un periodo de 5 años de mandato presidencial y parlamentario, nosotros propusimos que con la bicameralidad, a mitad de año se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados, pero ahí se coincidía con la elección de región, gobernadores y alcaldes. De tal manera que cada 2 años y medio nosotros íbamos a las urnas para recomponer o renovar las autoridades. Hoy día no. Miren ustedes, hemos tenido elecciones el año pasado. Con la justa los partidos han podido organizarse. Hoy día vamos a tener elecciones este año. Bueno, de acá luego no vamos a tener elecciones por 4 años. Pero en el 2026 vamos a tener elecciones en el primer semestre, en el segundo semestre, todo. Y de ahí saltamos nuevo a diferenciarse, ¿no? Entonces no hay un ordenamiento. Lo propusimos en la reforma, por supuesto que los congresistas no terminaron siquiera de leer la propuesta. Se convirtió esto simplemente en un tema de conflicto entre los poderes y tampoco lo entienden, ¿no? Entonces ha llegado esta propuesta, por ejemplo, también de ampliar el periodo, pero nuevamente no parten de un diagnóstico, no parten de la evidencia, ¿no? Sino medidas sueltas aquí por allá y, bueno, más de lo mismo también, ¿no? Fernando, ¿y habría espacio para meter antes de la elección, o no sé, en la idea del adelanto electoral o como sea, todo un paquete? ¿Cómo hacer para que entre el paquete de reelección parlamentaria con renovación por tercios ¿no? Por cada 2 años de las cámaras, meter la bicameralidad? O sea, de meter una reforma política más en serio, y de repente eso le puede ser el gancho para que los congresistas digan, bueno, hay un adelanto electoral, pero puedo irme a la reelección. Mire, yo creo que la única posibilidad de quebrar la voluntad férrea de no irse los parlamentarios en una crisis que de repente los comienza a apretar es ese tipo de cosas. O sea, algo le tienes que dar. Por ejemplo, la posibilidad añado otra, que es el pagarles claro, como el año 2000. Los 5 años. El año 2000, ¿no? Te pago hasta el 2026, tu locro cesante y te vas. Y alguien me decía ayer que eso hicieron el año 2001. Claro, lo hicieron el año 2000. Pues. Que cuando se fueron los parlamentarios se les pagó, se les apoquinó y por todo el periodo. Claro que sí. Eso fue, acuérdense que el Parlamento del 2000 ¿sabía eso? Solo estuvo en funciones un año, claro. Un año de 5. ¿Y les pagaron los 5 años? Les pagaron, no sé, estoy tan seguro si los 5, pero sí les pagaron. Eso es algo que no se conoce, sí les pagaron. Igual se puede hacer, o sea, a la gente no le gustará, pero digamos, finalmente ha sido responsabilidad de nosotros elegirlos. Claro, luego te van a decir, no, pero por fraude te van a decir. No, pero acuérdense que el fraude, usted dije, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel parlamentario, o sea que ellos, hemos elegido a ellos, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Bueno, yo sí creo que hay que dar determinados incentivos para producir cambios, ¿no? Porque es lo que tenemos. El mejor incentivo. Todo funciona con incentivos. Como diría Wilfrido Vargas. ¿Lo digo? Por la plata baila el mono. Sí, claro. Bueno, no sé si tenemos una última pregunta porque ya estamos llegando al final de este programa. ¿No? O un comentario. Se puede hacer, de hacer notar que si bien los 4 coincidimos
en estar a favor de la reelección, me pregunto cuántos hemos cambiado de estar en contra de la reelección a pasar a estar a favor. Yo soy un caso, yo estuve en contra de la reelección, ¿no? ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Y cuándo? Me hizo cambiar este Congreso, y no solo este Congreso, me hizo cambiar la suma de observaciones de cómo se conduce un congresista bisoño frente a un congresista experimentado. Así de sencillo, más allá de que me guste o no su posición. Además, creo que hay un punto. Lo que propone Fernando sobre darles algo para lograr otra cosa, eso solo se puede hacer con congresistas experimentados. Cierto. Y además hay un argumento adicional, ¿no? A lo de Mirko, porque hay una escasez de gente que quiere entrar al mundo de la política. Entonces, o sea, hay que tratar de rescatar lo bueno, pues, ¿no? Y eso implicará ¿escasez un de gente que quiere entrar a la política? ¿Cómo es eso? O sea, al contrario, yo veo un montón de gente que quiere entrar para aprovecharse y decir, entro un año y medio, te cae, pero saco mi alita. Yo me refiero más bien a gente escasez que gente buena, o sea, eso me refiero, que son 4 gatos, o sea, muy poca gente. Entonces, a esa gente hay que tratar de rescatarle y darle un incentivo, o sea, que siga, ¿no? Porque sí, es por ahí la cuestión. Las evidencias están al canto. En el fútbol tenemos un entrenador, 8 años, 2 mundiales. Dios mediante. En la política tenemos, no sé, 5 años, 5 presidentes y está hecho un desastre. Cierto. Bueno, finalmente, decirle a la gente que esté en sus manos elegir o no. En nadie más. El poder. Este Parlamento no lo han elegido pues los ecuatorianos, chilenos en venganza nuestra, no, nada. Son nuestros representantes. Aunque parezca. Aunque parezca, en algunos casos. Muy bien, bueno, entonces ahora sí no hay mención. Entonces les pedimos que compartan este programa porque justamente lo que dice Fernando es verdad. Hay que entender bien la lógica de la reelección para tratar de apoyarla o eventualmente pues pensar bien la próxima. Nos vemos el viernes y compartan este programa. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, Fernando. Chao.